Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Desde las montañas más altas a los cerros más bajos, cae el rocío de Hermón sobre Sión. Las alpinas montañas del Líbano ministran a la altura más baja en que está la ciudad de David. De la misma manera, el amor fraternal desciende de lo más alto a lo más bajo, refrescando y vivificando todo a su paso. La concordia santa es como el rocío, misteriosamente bendita, llena de vida y crecimiento para todas las plantas de la gracia. Trae consigo tanta bendición que no es como el rocío común, sino como el de Hermón, que es especialmente copioso y de mucho alcance. La frase coincide con la figura ya usada y presenta una segunda similitud a la difusión descendiente de la unidad fraternal. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, o sea, a Sión, o mejor aún, al lugar donde abunda el amor fraternal. Donde reina el amor, reina Dios. Donde el amor anhela bendiciones, allí manda Dios su bendición. Dios no tiene más que mandar y ya se hace. Se complace tanto de ver a sus hijos queridos felices los unos con los otros que los hace felices con Él. Da especialmente su mejor bendición de vida eterna porque amor es vida. Al habitar juntos en amor, hemos comenzado a disfrutar de la eternidad y esto no nos será quitado. Amemos para siempre y viviremos para siempre. Esto hace de la hermandad cristiana algo bueno y delicioso. Cuenta con la bendición de Jehová y no puede ser más que sagrado como el buen óleo y celestial como el rocío de Hermón. Oh, que tuviéramos más de esta escasa virtud, no del amor que va y viene, sino el que permanece. No ese espíritu que separa y aísla, sino el que habita unido. No la mente que lo único que quiere es debatir y crear diferencias, sino aquello que habita junto en unidad. Nunca conoceremos el poder total del ungimiento hasta no ser de un corazón y un espíritu. Nunca descenderá el rocío del espíritu con toda su plenitud hasta que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Nunca se manifestará la bendición pactada y mandada del Señor nuestro Dios en tanto no tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Señor, guíanos hacia esta unidad espiritual inigualada en el nombre de tu Hijo. Amén. Salmo 138. Salmo de David. Este salmo está colocado en el lugar apropiado. El que haya editado y organizado los poemas sagrados tenía un criterio excelente para reconocer las oposiciones y los contrastes, porque así como el Salmo 137, 1:9, vemos la necesidad del salmista de guardar el silencio ante sus hostigadores. Aquí vemos la excelencia de una confesión valiente. Hay un tiempo para guardar silencio, para que las perlas no sean arrojadas a los cerdos, y hay un tiempo para hablar abiertamente. No suceda que seamos hallados culpables de la cobardía de no confesar. El salmo es evidentemente de un carácter davídico, exhibiendo toda la fidelidad, valentía y determinación de ese rey de Israel y príncipe de los salmistas. Por supuesto que los críticos han tratado de negarle la autoría a David debido a la mención del templo, aunque en otro salmo adjudicado a David aparece la misma palabra. Muchos críticos modernos son a la palabra de Dios lo que una moscarda es a la comida del hombre. No es nada bueno, y a menos que se la espante sin pausa, hace grandes daños. Versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón. Su mente está tan llena de Dios que no menciona su nombre, para él no hay otro Dios. Y Jehová es tan perfectamente comprendido y tan íntimamente conocido que al salmista al dirigirse a él ni se le ocurre mencionar su nombre, como se nos hubiera ocurrido si hablábamos con nuestro padre o con un amigo. Ve a Dios en su mente y sencillamente se dirige a él con el pronombre te. Está decidido a alabar a Dios y a hacerlo con toda la fuerza de su vida, hasta con todo su corazón. No se prestaría a actuar restringido por las opiniones de otros, sino que en la presencia de los opositores del Dios viviente sería tan entusiasta en su adoración como si todos fueran amigos y se unieran contentos a él.
Si otros no alaban al Señor, con más razón hemos de hacerlo nosotros, y debemos hacerlo con ardiente entusiasmo. Necesitamos un corazón quebrantado para llorar nuestros pecados, pero también un corazón lleno de alabanza por las perfecciones del Señor. Si alguna vez el corazón ha de estar total y absolutamente ocupado con una cosa, debe ser cuando estamos alabando al Señor. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Por qué habrían estos ídolos de robarle a Jehová sus alabanzas? El salmista no suspenderá ni por un momento sus cantos, porque tiene imágenes delante de él, y sus necios adoradores quizá no aprueben de su música. Yo creo que David se refería a los dioses falsos de las naciones vecinas y las deidades del remanente cananeo. No siente agrado de que se hayan colocado esos dioses, sino que quiere expresar inmediatamente su desprecio por ellos y lo absorto que estaba en la adoración a Jehová, viviente al seguir cantando de todo corazón donde quiera que se encontrara. Sería darles demasiado respeto a estos ídolos muertos si dejara de cantar porque habían sido puestos en un pedestal. En estos días, cuando a diario aparecen nuevas religiones y se crean nuevos dioses, es bueno saber cómo actuar. Está prohibido sentir amargura y la controversia tiende a publicitar la herejía. El mejor método de todos es seguir adorando al Señor personalmente con un celo firme, cantando alabanzas al Rey con el corazón y la voz. ¿Niegan ellos la divinidad de nuestro Señor? Adorémosle con más fervor. ¿Desprecian la expiación? Proclamémosla con más constancia. Si se hubiera dedicado la mitad del tiempo a alabar al Señor, en lugar de dedicarlo a concilios y controversias, la Iglesia sería mucho más firme y fuerte de lo que es en este momento. La legión de los que cantan aleluya sería victoriosa. Alabar y cantar son nuestra armadura contra las idolatrías de la herejía, nuestro consuelo en la depresión causada por ataques insolentes a la verdad y nuestras armas para defender el Evangelio. La fe, demostrada con alegre valentía, es sagradamente contagiosa. Otros aprenden a creer en el Altísimo cuando ven a su siervo tranquilo en medio de gritos desconcertantes, seguros de la victoria. Versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, o sea, el lugar donde tiene Dios su morada, donde permanecía el arca. Él adoraría a Dios exactamente como Dios quería. El Señor había ordenado un cetro de unión, un lugar de sacrificio, una casa donde Él mismo moraba, y David aceptó la manera de adorar impuesta por revelación. De igual modo, el verdadero creyente de esta época no debe caer en la adoración supersticiosa, ni la adoración salvaje del escepticismo, sino adorar reverentemente como el mismo Dios manda. Los dioses ídolos tenían sus templos, pero David evita verlos, y concentra su mirada en el lugar escogido por el Señor para su propio santuario. No hemos solamente de adorar al Dios verdadero, sino hacerlo del modo que Él mismo ha dispuesto. El judío miraba hacia el templo, nosotros debemos mirar a Jesús, el templo viviente de la divinidad. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La alabanza era la parte principal de la adoración de David. El nombre o el carácter de Dios, el gran objeto de su canto y el punto especial de su alabanza. La gracia y la verdad que se veía tan conspicuamente en ese nombre. La persona de Jesús es el templo de la divinidad y allí contemplamos la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es en estos dos puntos que el nombre de Jehová domina en este momento, su gracia y su verdad. Se dice que es demasiado severo, demasiado terrible y por ello el pensamiento moderno desplaza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y pone en su lugar una deidad afeminada de su propia fabricación. En cuanto a nosotros, creemos firmemente que Dios es amor y cuando tomamos todo en cuenta, veremos que el infierno mismo no contradice el amor de Jehová, sino que es una parte necesaria de su gobierno moral, ahora que el pecado se ha infiltrado en el universo. El verdadero creyente escucha los truenos de la justicia y sin embargo no duda de su bondad. Nos deleitamos especialmente en el gran amor de Dios por sus escogidos, como el que demostró hacia Israel como una raza y más especialmente a David y su semilla cuando hizo un pacto con él. En relación con esto hay mucho que alabar,
Pero en nuestra época los hombres no solo atacan la bondad de Dios, sino que la verdad de Dios es asediada por todas partes. Algunos dudan la verdad del registro inspirado en relación con sus historias. Otros desafían sus doctrinas. Muchos se burlan de las profecías. De hecho, la palabra infalible del Señor es tratada ahora como si fuera la escritura de impostores y solo digna de ser criticada. Los cerdos están pisoteando las perlas en la actualidad y nada los detiene. No obstante, las perlas siguen siendo perlas y brillarán alrededor de la cabeza de nuestro monarca. Cantamos del amor y la verdad del Dios del Antiguo Testamento. Dios de toda la tierra será llamado. David frente a los falsos dioses primero cantó, luego adoró y después proclamó la gracia y verdad de Jehová. Hagamos nosotros lo mismo ante los ídolos de la nueva teología. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La promesa hecha a David era para él más gloriosa que ninguna otra cosa que hubiera visto del Altísimo. La revelación sobrepasa a la creación en la claridad, lo definitivo y la plenitud de su enseñanza. El nombre del Señor en la naturaleza no puede leerse tan fácilmente como es en las Escrituras, las cuales son una revelación del lenguaje humano, adaptadas especialmente para la mente humana. Un ocuparse de la necesidad humana y de un Salvador que apareció con una naturaleza humana para redimir a la humanidad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra divina no pasará, y en este respecto especialmente tiene una preeminencia sobre cualquier otra forma de manifestación. Además, el Señor ha magnificado su nombre como tributo a su palabra. Su sabiduría, poder, amor y todos sus demás atributos se combinan para cumplir su palabra. Su palabra es lo que crea, sostiene, aviva, ilumina y consuela. Como la palabra de autoridad es suprema y la persona de la palabra encarnada está por sobre todas las obras de las manos de Dios. La frase en el texto está maravillosamente llena de significado. Hemos coleccionado una enorme colección de literatura sobre el tema, pero el espacio no nos permite incluirla toda en nuestras notas. Adoremos al Señor, quien nos ha hablado por medio de su palabra y por medio de su Hijo, y en la presencia de los inconversos alabemos a su santo nombre y ensalcemos su santa palabra. Versículo 3. El día que clamé, me respondiste. La prueba más convincente es la de la experiencia. Nadie duda del poder de la oración después de haber recibido una respuesta de paz a sus súplicas. La característica que distingue al verdadero Dios viviente es que escuchas las plegarias de su pueblo y las contesta. Los dioses no oyen ni contestan, pero la placa conmemorativa de Jehová dice, el Dios que escucha las oraciones. Hubo una ocasión especial en que David clamó con más vehemencia que de costumbre. Estaba débil, herido, preocupado y descorazonado. Entonces, como un niño clamó a su padre. Fue una oración amarga, sincera, ansiosa, tan natural y tan lastimera como el llanto de un infante. El Señor la contestó, pero ¿qué respuesta puede haber a un clamor, un lamento silencioso de dolor? Nuestro Padre Celestial puede interpretar las lágrimas, los clamores y da su respuesta a los sentimientos interiores de tal manera que satisface completamente las necesidades. La respuesta llegó el mismo día que ascendió el clamor. Así de rápido asciende la oración al cielo, así de rápido vuelve la misericordia a la tierra. La afirmación de esta frase es una que todos los creyentes pueden hacer y al poder corroborarlo con muchos hechos, deben anunciarlo con audacia, porque es absolutamente toda para la gloria de Dios. Bien, puede decir el salmista, adoraré, cuando se sentía impulsado a decir, me respondes. Bien puede gloriarse ante los ídolos y sus adoradores cuando recuerda las respuestas a las oraciones que había recibido en el pasado. Esto también es la defensa nuestra contra las herejías modernas. No podemos abandonar al Señor porque Él ha escuchado nuestras oraciones y fortalece poderosamente nuestra alma. Esta era una verdadera respuesta a su oración. Si la carga no era quitada, pero recibía las fuerzas para soportarla, igualmente era un método efectivo para ayudar. Quizá no sea lo mejor para nosotros que un problema se resolviera,
Podría ser mucho mejor que por su presión aprendiéramos a tener paciencia. Dulces son los usos de la adversidad, y nuestro Padre prudente en los cielos no nos priva de esos beneficios. La fuerza impartida al alma es un beneficio inestimable. Significa valentía, fortaleza, seguridad, heroísmo. Por su palabra y espíritu el Señor puede dar valentía al que tiembla, sanidad al enfermo, nuevos bríos al cansado. Esta alma podrá entonces seguir adelante. El que ha sido fortalecido para una emergencia sigue vigoroso toda la vida y está preparado para encarar los problemas y sufrimientos futuros, a menos que cambie su fuerza por incredulidad u orgullo o algún otro pecado. Cuando Dios fortalece, nadie puede debilitar. Nuestra alma está realmente fuerte cuando el Señor nos infunde su poder. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Por lo general, los reyes tienen poco interés en escuchar la palabra del Señor, pero el rey David se siente seguro de que si la oyen sentirán su poder. Un poco de devoción cuenta para mucho en las cortes, pero vienen días mejores en que los gobernantes se convertirán en oidores y adoradores. Ojalá que se apresure la llegada de esos tiempos felices. ¡Qué asamblea! Todos los reyes de la tierra. ¡Qué propósito! Reunidos para escuchar las palabras de la boca de Jehová. ¡Qué predicador! David mismo ensaya las palabras de Jehová. ¡Qué adoración! Cuando todos unidos levanten sus cantos al Señor. Los reyes son como dioses en la tierra y hacen bien cuando adoran al Dios de los cielos. El camino de la conversión es el mismo para los reyes que para nosotros. La fe para ellos también llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. Felices son los que causan que la palabra del Señor penetre en los palacios, porque los ocupantes de los tronos, por lo general, son los últimos en conocer los sonidos gozosos del Evangelio. A David, el rey, le importaba el alma de los reyes y es bueno que cada uno mire primero a los que ocupan puestos similares al de uno mismo. Emprendió su obra de testimonio totalmente seguro de su éxito. Pensaba decir solo las palabras de la boca de Jehová y se sentía seguro que los reyes escucharían y alabarían a Jehová. Versículo 5. Y cantarán de los caminos de Jehová. Aquí hay una maravilla doble, los reyes en los caminos de Dios y reyes cantando allí. Cuando conocemos los caminos de Jehová, encontramos abundantes razones para cantar, pero lo difícil es traer a los grandes de la tierra a caminos tan poco atractivos para la mente carnal. Quizá cuando Dios nos envía un rey, David, para predicar, veremos monarcas convertidos y escucharemos sus voces elevadas en devota adoración. Porque grande es la gloria del Señor. Esta gloria eclipsa la grandeza y gloria de todos los reyes. Ellos se conmoverán para obedecer y adorar al verla. Oh, que la gloria de Jehová se revelara ahora mismo. Oh, que los ojos ciegos de los hombres pudieran contemplarla. Entonces sus corazones se someterían en una reverencia gozosa. David, con un sentimiento de la gloria de Jehová, exclamó: Te cantaré. Salmo 138:1. Y presentó aquí a los reyes haciendo lo mismo. Versículo 6. Porque Jehová es excelso. Jehová es más excelso que los más excelsos en grandeza, dignidad y poder. Su naturaleza sobrepasa la comprensión de sus criaturas y su gloria excede aún el más impresionante fruto de la imaginación. Y atiende al humilde. Los mira con beneplácito. Piensa en ellos con interés. Escucha sus oraciones y los protege del mal. Porque ellos se estiman poco, Él los estima mucho. Ellos le tienen reverencia y Él los respeta. Se consideran de humilde posición y Él los considera de alta posición. Mas al altivo mira de lejos. No tiene que acercarse a ellos para descubrir su total vanidad. Una mirada de lejos le revela su vaciedad y lo desagradable que son. No tiene comunión con ellos, sino que los mira desde lejos. No es engañado, sino que sabe la verdad acerca de ellos, a pesar de lo que pretenden ser. No los respeta, sino que los aborrece. El Señor no sintió respeto por el sacrificio de Caín. La promesa de Faraón
la amenaza de Rabsacés, ni la adoración del fariseo. Nabucodonosor, cuando estaba lejos de Dios, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Pero el Señor lo conocía y lo mandó a pastar con el ganado. Los hombres orgullosos se jactan de su cultura, de su libertad de pensamiento y hasta se atreven a criticar al Maestro. Pero Él los mira de lejos y los mantendrá lejos de Él en esta vida, y los encerrará en el infierno en la venidera. Versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si ando en medio de ella ahora, o estaré andando en el futuro, no tengo razón para temer porque Dios está conmigo, y me dará nueva vida. Estar pasando por alguna angustia es malo, pero es peor penetrar el centro de ese continente siniestro y andar en medio de él. Aún en ese caso el creyente progresa porque camina, se mantiene a un paso silencioso porque no hace más que caminar, y no le falta nada de compañía porque Dios está cerca para darle vida nueva. Es una circunstancia feliz que, aunque Dios esté ausente en cualquier otro momento, ha prometido estar con nosotros en nuestras horas de prueba. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Está en una condición favorecida aquel que puede usar confiadamente el lenguaje de David. Tú me vivificarás. No se jactará de Dios en vano. Él lo mantendrá vivo y lo vivificará más que nunca. Con cuánta frecuencia nos ha vivificado el Señor por medio de nuestros sufrimientos. ¿No son acaso los mejores medios para motivar la plenitud de energía de la vida santa que mora en nosotros? Si somos vivificados, no nos lamentamos de las aflicciones. Cuando Dios nos vivifica, las aflicciones no nos dañarán. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esta es la realidad que vivificaría al desfalleciente David. Nuestros enemigos caen cuando el Señor acude a lidiar con ellos. Se deshace fácilmente de los enemigos de su pueblo. Con una mano los desbanda. Su ira pronto arrasa con la ira de ellos. Su mano detiene la mano de ellos. Los adversarios pueden ser muchos y maliciosos y poderosos, pero nuestro defensor glorioso no tiene más que extender su brazo y los ejércitos de ellos desaparecen. El dulce cantor ensaya su garantía de salvación y canta de ella al oído del Señor, dirigiéndose a Él con este lenguaje que muestra su confianza en Él. Será salvo, con destreza, decidida y divinamente, no duda de ello. La diestra de Dios no puede olvidar su astucia. Jerusalén es su mayor gozo y Él defenderá a sus propios escogidos. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos mis intereses están a salvo en las manos de Jehová. La obra que la bondad comenzó, el brazo de su fuerza completará. Dios se interesa por todo lo que interesa a sus siervos. Se ocupará de que ninguna de sus empresas preciosas deje de completarse. Sus vidas, sus fuerzas, sus esperanzas, sus gracias, sus peregrinajes, cada uno y todos ellos se cumplirán. Jehová mismo se ocupará de ver que así sea, y por lo tanto es totalmente seguro. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tiene presente el refrán del salmo anterior y lo repite como su propia convicción y su propio consuelo personal. La primera cláusula del versículo es la seguridad de la fe y esta segunda alcanza la plena garantía de la comprensión. La obra de Dios en nosotros permanecerá hasta su cumplimiento porque permanece en nosotros la misericordia de Dios. No desampares la obra de tus manos. Nuestra confianza no nos causa que vivamos sin oración, sino que nos anima a orar más. Como tenemos escrito en nuestro corazón que Dios cumplirá su obra en nosotros, y también vemos escrito en las Escrituras que su misericordia no cambia. Con santa intensidad, roguemos que no nos desampare. Si algo bueno hay en nosotros, es la obra de las propias manos de Dios. ¿La abandonará Él? ¿Por qué ha obrado tanto en nosotros y después nos va a desamparar? Sería imposible. Aquel que ha hecho tanto por nosotros, ciertamente perseverará con nosotros hasta el fin. Nuestra esperanza para la perseverancia final del creyente
radica en la perseverancia final de Dios del creyente. Si el Señor comienza a construir y no termina lo que empezó, eso no será para su honra. Anhelará la obra de sus manos porque sabe lo que le ha costado y no va a desechar un vaso al cual le ha dedicado tanto trabajo y destreza. Por lo tanto, lo alabamos de todo corazón, aun en la presencia de los que se apartan de su santa palabra y establecen otro Dios y otro evangelio, que no tienen ninguna validez, pero aún así algunos de ellos nos causan problemas. Salmo 139. Uno de los himnos sagrados de más relieve. Canta la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, infiriendo por estas el derrocamiento de los poderes del mal. Porque el que ve y oye los actos y las palabras abominables de rebelión ciertamente los tratará de acuerdo con su justicia. Enciende tales rayos de esperanza que convierte a la noche en día. Este canto sagrado ilumina con luz clara hasta lo más profundo del océano y advierte contra el ateísmo práctico que ignora la presencia de Dios y por lo tanto causa el naufragio del alma. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Invoca a Jehová, al Dios omnisciente, adorándolo, y luego procede a adorarlo proclamando uno de sus atributos singulares. Si vamos a alabar a Dios correctamente, tenemos que empezar por basar en el tema de nuestra alabanza. Oh Jehová. Un Dios falso no sabe nada de nosotros, pero Jehová, el Dios verdadero, nos comprende, conoce íntimamente nuestra persona, naturaleza y carácter. Qué bueno para nosotros conocer al Dios que nos conoce a nosotros. El conocimiento divino es absolutamente total y escudriñador. Es como si nos hubiera revisado. Tal como las autoridades revisan a alguien en busca de contrabando, o como un ladrón desbarata todo en una casa para robar. Pero no dejemos que la figura salga disparada y nos lleve más allá de lo que tiene el propósito de hacer. El Señor sabe todas las cosas naturalmente. Es en Él algo innato. No requiere ningún esfuerzo de su parte. Escudriñar implica comúnmente cierta ignorancia que desaparece por la observación. Por supuesto, este no es el caso con el Señor. Pero el significado del salmista es que el Señor nos conoce perfectamente como si nos hubiera examinado minuciosamente y hubiera hurgado en los rincones más secretos de nuestro ser. Este conocimiento infalible siempre ha existido. Tú me has examinado, lo cual sigue hasta hoy porque Dios no puede olvidar lo que una vez supo. Notemos cómo el salmista personaliza su doctrina. No dice, oh Jehová, tú conoces todas las cosas, sino tú me has conocido. Es siempre sabio aplicar la verdad a nosotros mismos. Qué maravilloso contraste entre el observador y el que es observado, Jehová y yo. Esta conexión muy íntima existe, y en ello radica nuestra esperanza. Esté el lector quieto por un momento y trate de comprender los dos polos de esta afirmación, el Señor y el hombre, pobre e insignificante, y encontrará mucho que admirar y de qué maravillarse. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me conoces a mí y todo lo que procede de mí. Me observas cuando en silencio me siento y notas cuando resueltamente me levanto. Observas mis acciones más comunes y casuales, mis movimientos más esenciales y más necesarios. Y conoces los pensamientos interiores que los regulan. Sea que me incline en humilde autorrenunciación o enaltezca con orgullo, ves las acciones de mi mente al igual que las del cuerpo. Esta es una realidad para recordar cada momento. Si nos sentamos para reflexionar o levantamos para entrar en acción, Jehová nuestro Señor nos ve, conoce y entiende. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes de yo tenerlos, el Señor ya los conoce y comprende. Aunque mis pensamientos sean invisibles, Él los ha considerado. Ha percibido su naturaleza, su origen, su rumbo, sus resultados. Nunca me juzga equivocadamente ni me interpreta mal. Su mente imparcial comprende mis pensamientos más profundos. Aunque no le diera más que una mirada a mi corazón y lo viera como un meteoro lejano que surca el firmamento, con esa ojeada llega a conocer todo lo que tengo en mi alma.
Así de transparente es todo a su mirada penetrante. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, mi andar y mi acostarme, mi correr y mi descansar están dentro del círculo de su observación. Me rodea como el aire rodea continuamente a todas las criaturas vivientes. Estoy encerrado dentro de las paredes de su ser. Estoy cercado dentro de los límites de su conocimiento. Despierto o dormido me observa. Puedo dejar su senda, pero él nunca deja la mía. Él no duerme ni pierde interés en lo que concierne a su criatura. El original significa no solo rodear, sino también zarandear y tamizar. El Señor juzga nuestra vida activa y nuestra vida quieta. Distingue entre nuestra acción y nuestro reposo y marca en ellos lo que es bueno y también lo que es malo. Hay cizaña en todo nuestro trigo y el Señor los separa con precisión infalible. Y todos mis caminos te son conocidos. Está familiarizado con todo lo que hago, no lo puedo esconder de Él, ni sorprenderle ni ser mal interpretado por Él. Nuestro andar puede ser habitual o accidental, público o secreto, pero el Altísimo a todos los conoce muy bien. Esto tiene que maravillarnos, de modo que no pequemos, darnos valentía para que no temamos, brindarnos alegría para que no estemos tristes. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La palabra todavía no formada, pero que está dentro de nosotros como semilla en la tierra, ya es conocida totalmente por el gran escudriñador de los corazones. El salmista usa una expresión negativa para dar más fuerza a una afirmación positiva. No está la palabra en mi lengua es una manera de decir que conoce bien cada palabra. El conocimiento divino es perfecto, ya que no hay ni una palabra que él no sepa, no, ni siquiera la palabra no dicha, y cada una está incluida en toda, o sea que todas le son conocidas en su totalidad. ¿Qué esperanza de ocultación puede haber cuando las palabras tras las cuales muchos ocultan sus pensamientos son en sí transparentes delante del Señor? Oh Jehová, cuán grande eres. Si tu ojo tiene tal poder, ¿cómo será la fuerza unida de toda tu naturaleza? Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. Estamos rodeados por el Señor como si hubiéramos caído en una emboscada, o hubiéramos sido apresados por un ejército que ha tomado la ciudad y asedia a sus habitantes. Dios nos ha puesto donde estamos y nos rodea donde quiera que estemos. Detrás nuestro está Dios registrando nuestros pecados, o en su gracia borrando todo recuerdo de ellos, y delante nuestro está Dios, sabiendo de antemano nuestras acciones y satisfaciendo todas nuestras necesidades. No podemos dar media vuelta y escaparnos de Él porque está detrás. No podemos avanzar y dejarlo atrás porque está al frente. No solo nos ve, sino que nos sitia, y por si creemos que hay manera de escapar o imaginamos que la presencia que nos rodea está lejos, agrega, y sobre mí pusiste tu mano. El prisionero marcha rodeado de una guardia y sujetado por un oficial. Dios está muy cerca, estamos totalmente en su poder. De ese poder no hay escapatoria. No dice que Dios pondrá su mano sobre nosotros y luego nos arrestará, pero eso ya es un hecho. Me rodeaste. Podríamos alterar la figura y decir que nuestro Padre Celestial nos ha rodeado con sus brazos y acariciado con su mano. Esto es así con los que por fe son hijos del Altísimo. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No puedo comprenderlo. Casi no aguanto pensar en eso. El tema me abruma. Estoy maravillado y consternado. Tal conocimiento no solo sobrepasa lo que puedo entender, sino aún lo que puedo imaginarme. Es alto, no lo puedo alcanzar. Por más que escale, esta verdad es demasiado alta para mi mente. Parece estar siempre fuera de mi alcance, aun cuando me remonto a las regiones más elevadas del pensamiento espiritual. ¿No sucede lo mismo con cada atributo de Dios? ¿Podemos alcanzar a tener una idea de su poder, su sabiduría, su santidad?
Nuestra mente no tiene una medida con la cual medir lo infinito. Por eso cuestionamos. Digamos, más bien que por eso creemos y adoramos. No nos sorprende que el conocimiento del Dios glorioso supere todo el conocimiento que podríamos obtener. Tiene que ser así, ya que somos pobres seres limitados, y aun cuando nos paramos de punta de pies, no podemos alcanzar ni el primer escalón del trono del Eterno. Versículo 7. El tema aquí es la omnipresencia, una verdad a la que naturalmente le sigue la omnisciencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No es que el salmista deseaba alejarse de Dios o evitar el poder de la vida divina. Más bien hace esta pregunta para establecer el hecho de que nadie puede escapar del ser que está por todas partes y del ojo observador del gran espíritu invisible. Observe cómo el escritor personaliza el tema. ¿A dónde me iré? Sería prudente que todos aplicáramos esta verdad a nuestras propias situaciones. Sería sabio que cada uno dijera: el Espíritu del Señor está siempre a mi alrededor. Jehová para mí es omnipresente. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Sí, lleno de temor me apresuro a escapar de la cercanía de Dios, que ha llegado a ser mi terror. ¿Hacia dónde iré? ¿A dónde? ¿A dónde? Repite su clamor. No le llega ninguna respuesta. La respuesta a su primer ¿a dónde? Es su eco. Un segundo ¿a dónde? De la vista de Dios no es posible esconderse, pero eso no es todo. De la presencia inmediata, real y constante presencia de Dios es imposible retirarnos. Debemos estar, lo deseemos o no, tan cerca de Dios como nuestra alma lo está de nuestro cuerpo. Esto es un gran impedimento para el pecado, pues ofendemos al Altísimo delante de Él y cometemos actos de traición en la misma presencia de su trono. Alejarnos o huir de Él no podemos, ya sea que viajemos premeditada o apresuradamente, no podremos retirarnos de la Deidad que siempre nos rodea. Su mente está en nuestra mente, Él está dentro de nosotros, su espíritu está encima de nuestro espíritu, nuestra presencia está siempre en su presencia. Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estarás tú, llenando la región más elevada con su aún más elevada presencia. Jehová está en el lugar celestial, en su hogar sentado en su trono. El ascenso, si fuera posible, sería infructuoso si el propósito es escapar. De hecho, sería como volar al centro del fuego a fin de evitar el calor. Allí sería encarado inmediatamente por la terrible personalidad de Dios. Fíjense en las palabras abruptas, allí tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si descendemos a las profundidades más hondas que podamos imaginar, allí encontraremos al Señor. Tú, dice el salmista, como si estuviera consciente de que Dios es la gran existencia en todos los lugares. Cualquier cosa que la desea, o quien sea que esté allí, una cosa es segura. Tú, oh Jehová, estás allí. Dos regiones, una de gloria y la otra de tinieblas, han sido presentadas en contraste, y este hecho en particular es afirmado en ambos. Tú estás allí. Ya sea que nos levantemos o nos acostemos, tomemos el vuelo o hagamos nuestro estrado, encontraremos a Dios cerca de nosotros. Un «he aquí» se añade a la segunda frase, ya que parece ser más una sorpresa encontrarse con Dios en el infierno que en el cielo, en el Hades que en el paraíso. Por supuesto que la presencia de Dios produce efectos muy diferentes en esos lugares, pero indudablemente está en cada uno. Para dicha en uno, para terror en el otro. Qué pensamiento más aterrador, que algunos hombres están resueltos a hacer su morada nocturna en el infierno, una noche que no verá la mañana. Una breve biografía de Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Charles Haddon Spurgeon fue sin duda el predicador británico más conocido del siglo XIX. Nació en Keveldon, Essex, Inglaterra, el 19 de junio de 1834, por lo que el joven Spurgeon se crió conociendo y comprendiendo el Evangelio cristiano. Sin embargo,
No fue hasta en 1850 que se convirtió. En agosto de ese mismo año, Spurgeon predicó su primer sermón en una pequeña reunión de granjeros. A la edad de 19 años, en 1854, aceptó pastorear la congregación de la capilla ubicada en la calle New Park, en Southwark, Londres, que más adelante llegó a ser el Tabernáculo Metropolitano. Durante su pastorado en Londres, Spurgeon ministró a una congregación de casi 6,000 personas cada domingo. Publicó semanalmente sus sermones, escribió mensualmente una revista y fundó un colegio para pastores, 2 orfanatos, un hogar de ancianos, una sociedad de distribución de literatura evangélica y varias misiones. Spurgeon siguió predicando el Evangelio hasta su partida a la patria celestial en enero de 1892.